medio de él. 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Padre amado, glorificado sea tu santo nombre en esta mañana. Padre bendito, hemos leído tu palabra, hemos cantado tu palabra, hemos representado, Señor, la obra de la cual nos habla tu palabra, hiciste en la cruz por medio de la Santa Cena o la Cena del Señor. Ahora, Dios, instrúyenos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, amada iglesia, antes de iniciar la enseñanza, quisiera plantear tres advertencias o tres premisas para poder abordar esta enseñanza o este bosquejo, que para muchos de pronto puede ser incluso complejo poder explicarlo por las razones socioculturales en las cuales nos encontramos inmersos. La iglesia, siendo un ente humano, la iglesia local, la iglesia física visible, estando inmersa en una sociedad cambiante, debe plantear primeramente lo que dice la Escritura. Sin embargo, no es extraño para nosotros saber que muchas de las enseñanzas humanas, sociales, culturales, permean la cultura y permean la enseñanza bíblica. Entonces, las tres premisas que quiero plantear es que ese contexto o el contexto del bosquejo que arranca o que se plantea desde el 18 debiera empezar en el 16. Y lo decimos de esta manera porque la segunda premisa que quiero plantearles es que este texto, Colosenses 3:16 al 4:1, tiene un texto que es similar o paralelo, que está en Efesios 5 y que ustedes también conocen y que arranca desde el versículo 18. Es un texto que ustedes inclusive recitan o recitamos muchos cuando decimos: no os embriaguéis con vino, sino que en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias en todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el 21 vemos igualmente: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas están sujetas a sus propios maridos, y ahí sigue la enseñanza de los maridos, la obligación del marido, la obligación de los hijos. Entonces encontramos que tanto Efesios, en este pasaje desde el 18 en adelante, como Colosenses del 16, capítulo 3, son pasajes similares. Y si nosotros nos enfocamos en esos dos inicios de texto que estoy planteándoles, tanto Efesios 5:18, que nos plantea ser llenos del Espíritu Santo, y Colosenses 3:16, que nos dice que debemos estar llenos
de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, o que la palabra de Cristo more en nosotros en abundancia, encontramos que tanto lo uno como lo otro es lo mismo. Ser llenos del Espíritu Santo es estar llenos de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios more en abundancia. Ahora, entendamos qué significa que la palabra de Dios more en abundancia. ¿Es memorizar textos completos de la Biblia? No. ¿Es recitar de memoria capítulos enteros? No. ¿Es poder dar una respuesta teológica a cada pregunta? No. La palabra morar aquí está haciendo la carga del significado que quiere transmitir el apóstol Pablo, y es, la palabra morar significa habitar permanentemente, residir, es el lugar habitual de residencia. Y cuando nos dice el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, está diciendo que es la palabra de Cristo, la palabra de Dios, quien debe controlar y dominar nuestra vida. Es la palabra de Dios haciendo residencia permanente en nosotros. Es una permanente meditación y dirección de su voluntad por medio de la Escritura en nuestras vidas. Y si nos fijamos bien, y esa es la tercera premisa, que el resultado de esa llenura del Espíritu Santo, y por eso leemos desde el 16 y no desde el 18, para poder entender un poco más el significado del pasaje, el resultado de ser llenos del Espíritu Santo y el resultado de estar de que la palabra de Cristo more en abundancia es todo lo que sigue hacia adelante. Que las esposas estén sujetas a sus maridos, que el marido ame a sus esposas, que los hijos obedezcan y que los padres llenos del Espíritu Santo no exasperen a sus hijos, sino que los amonesten en el Señor, y así sucesivamente. Pero una vez planteadas estas tres premisas, estas tres advertencias, espero que el Señor nos ayude a entender, porque como les decía al inicio, es un tema que hoy, inclusive en algunos contextos, es bastante delicado tocar, por el contexto social en el cual hoy se reivindican unos derechos supuestamente que tiene la mujer, unos derechos que exacerban el orden de Dios y que mal entendido es lo que nos está llevando permanentemente a lo que hoy vemos en la sociedad. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que una vez el apóstol Pablo ha establecido unas bases doctrinales sólidas, como es la cristología, en los primeros o en el primer capítulo, vemos cómo nos habla acerca de Jesús como Salvador, como Creador, como cabeza de la iglesia, y cómo en el capítulo 2 nos dice cómo se traduce esa divinidad en su obra. Y luego en parte del capítulo 3 nos habla acerca del contraste de esa nueva vida con la anterior. Ahora nos está hablando aquí de los deberes sociales, de los deberes del cristiano. O sea, la evidencia de lo que inicialmente planteó. Conocen un Cristo, conocen un Salvador, Él los redimió, Él los salvó, no están sujetos a las normas religiosas, pero sí hay unos deberes, sí hay unos mandamientos de parte de Dios a los cuales nosotros como creyentes tenemos que someternos o sujetarnos. Y lo primero que nos habla aquí es los deberes familiares, los deberes que hay dentro de la familia. Y arranca diciendo en el versículo 18, y aquí es donde le digo a ustedes que en algunos contextos, incluso dentro de la misma iglesia, se presenta dificultad no en el entender, porque a veces la palabra de Dios no es
difícil de entender, sino difícil de obedecer. Y aquí nos dice la Escritura que las casadas, dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y la dificultad radica o empieza en el mal entendimiento que se tiene acerca de qué es el estar sujetas a sus maridos. Pero le voy a decir, para que lleguemos a un entendimiento de este texto, de lo que es este texto, de lo que dice este texto, diciendo primero lo que no dice o lo que no significa. Estar sujetas a sus maridos no significa denigrar de la condición de la mujer. No significa considerarla un ser humano de segunda. No significa desmejorarla en su condición humana. Eso no significa. No significa que sea menos inteligente, como algunos dicen. No. No significa que no tenga capacidades profesionales como el varón. Las tiene. Y en algunos casos superiores. O en muchos casos superiores a las del varón. Pero entonces, ¿qué significa? ¿O qué quiere decir aquí? Sujeción significa subordinación. Estar bajo la dirección, bajo la orientación, bajo la instrucción de. Ahora bien, algunas señoras tienen problemas aún inclusive con eso. O algunos, inclusive varones también pueden tener inconvenientes con esta instrucción. Pero yo le pregunto, ¿cuántos de aquí hemos o estamos trabajando en una empresa donde tenemos un supervisor, un gerente, un director, un presidente de la empresa a la cual sobre el cual, o que está sobre nosotros más bien, y al cual nosotros estamos bajo subordinación? Levantemos la mano, a ver, ¿cuántos? Yo les pregunto a esos hermanos, ¿ustedes tienen problemas para entender que hay una persona que está dirigiendo los lineamientos de esa compañía? ¿No? Incluso hay un dicho en el argot laboral que dice que el que sabe, sabe, y el que no sabe es gerente, ¿no? Porque a veces la norma es que el gerente no sabe nada, ¿cierto? Mas, sin embargo, estamos bajo subordinación de esa persona y bajo esa dirección trabajamos en armonía. Eso es lo que quiere transmitir el texto. Hay un orden, no se trata de capacidad, se trata de un orden establecido por Dios para la dirección de la casa. En estos días hablamos con el hermano Esteban acerca de la función de un representante legal, ¿no? ¿Qué significa o cuál es la función de un representante legal? Y yo le decía, bueno, básicamente la función primordial es representar la empresa ante la ley, responder por la empresa ante la ley. El varón, por así decirlo, es como el representante legal de la familia delante de Dios. Más que un privilegio, es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Adán cuando Eva es inducida por Satanás al pecado y luego Adán es inducido al pecado por sugerencia de Eva, a quien Dios reclama su desobediencia no es a Eva, sino a quién, a Adán, ¿cierto? Porque él es el varón, el responsable de la suerte, entendiendo el término correctamente, de la orientación de su familia delante de Dios. Es un responsable delante de Dios. Y su esposa es ¿qué? La ayuda idónea. Entonces no se trata de capacidad, porque inclusive la esposa
debe ser dentro de la función, dentro de la descripción de lo que significa ser ayuda idónea, está el de dar consejo a su esposo, orientar a su esposo, advertir a su esposo, a evidenciar algún error de su esposo. Entonces, aquí nos debe quedar claro que la responsabilidad de su esposa de estar sujeta a su marido es una actitud voluntaria. Y aquí hay un error, o dos errores cuando planteamos esto. El primer error es que la mujer no entiende esto, o la mujer no obedece. Pero hay un segundo error que es, creería yo, igual de grave, y es que el hombre quiere someterla. Y usted dirá entonces, ¿cómo es? No, es que la función del varón no es someter a la mujer. La mujer debe someterse, sujetarse voluntariamente por obediencia ¿a quién? A Cristo. Pero no por la fuerza del varón o por influencia del varón o por agresión del varón, la mujer debe someterse. Yo conocí el caso de un hombre creyente que entendía mal este texto, inclusive en una discusión con su esposa en la cual ella tenía un punto de vista y él tenía otro punto de vista, y iban en el carro, él iba manejando, entonces lleno de ira, dijo, como usted no se quiere someter, no se quiere sujetar, entonces hoy nos matamos. Y agarró el carro y casi se salen de la carretera. La esposa le tocó echarle un volantazo pero era una manera de presión psicológica. ¿Qué debe hacer el varón cuando su esposa no entiende esto o no obedece esto? Confiar en el Señor. No es agarrarla a bibliazos, no es agredirla, no es señalarla. Debe instruirla, debe mostrarle en la Escritura. Pero confía en el Señor, querido hermano, que en su tiempo el Señor, como Aida, le abrirá el corazón y hará que entienda este principio en el contexto bíblico, tal cual como lo estamos planteando hoy. Entonces, es una subordinación para el desarrollo armónico de la familia. Es subordinación para, como dice aquí, como conviene en el Señor. Esa es la razón por la cual nos está diciendo Pablo, o nos está diciendo Dios a través del apóstol Pablo, que la mujer debe estar sujeta a su esposo, porque es conveniente en la extensión del reino de Dios. Porque es la iglesia el modelo que Dios quiere plantear para el mundo. Si nosotros queremos hacer o copiar lo que el mundo plantea, pues simplemente traemos un psicólogo o un sociólogo para que nos explique aquí cómo es la forma moderna de dirigir una familia o de componer una familia. Pero si nosotros lo entendemos desde el punto de vista bíblico, tenemos que ir a la Escritura. Y aquí lo que nos dice que lo que conviene es este modelo. Ahora, si el mundo actual, con su modelo antinatural, plantea y es lo mejor, pues entonces que nos muestre que es así. Y que la sociedad hoy es mejor de esa manera como se está planteando. Pero bueno, ahora nos toca a nosotros, queridos hermanos. En el 19, ¿qué dice? Vamos a leer los varones. A ver, a la voz de 3. 1, 2, 3. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, hay una correspondencia en cuanto al mandamiento. A las esposas les dice que se deben ser sujetas o estar sujetas a sus esposos. Pero al varón le dice que debe ¿qué? Amar a sus esposas. Pero la pregunta es, ¿cómo es el modelo bíblico que el varón
o a través del cual el varón ama a su esposa, llevándole serenata, llevándola a cenar todos los fines de semana, recordar las fechas especiales, llevarle esquelas, llevarle detalles. Volvemos nuevamente a Efesios 5. Y vamos allí, nuevamente, en el 25. Y allí nos amplía un poquito más acerca del mandamiento de maridos, amad a vuestras mujeres. Y es sencillo entenderlo cuando acá lo que nos dice la Escritura es que hay una forma bíblica como los maridos o los esposos deben amar a sus mujeres. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como, estamos ahí en el 25 de Efesios, en el 5:25, ¿no? ¿Qué dice? Así como ¿qué? Como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Queda ¿cómo es? El parámetro está bastante alto, ¿no? La medida está bastante, como diríamos los que estamos en ventas, bastante retadora, ¿cierto? Pero es lo que nos dice la Escritura. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo demostró Cristo su amor por la iglesia? Entregándose a sí mismo por ella. Voluntariamente, ¿no? Pero dice en el 26, el propósito por el cual Él se entregó por la iglesia. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, vamos entendiendo aquí por partes. Primero, el varón ama a su esposa y el parámetro a seguir es el amor de Cristo por la iglesia, que se entregó por ella. Entonces hay una entrega del varón por su esposa, pero también dice aquí habla de fidelidad, de lealtad, de entrega, de vivir y morir por el bienestar de su esposa. Dice aquí en el 26, también para santificarla. Y el esposo de alguna manera santifica a la mujer. ¿De qué manera? Dice aquí, como Cristo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando la instruye a través de la palabra. La está amando. Esa es la forma. Cuando el varón instruye a su mujer en la palabra, está manifestando el amor de Cristo hacia la iglesia, porque Cristo la lavó por medio de su palabra. De igual manera, varones, nuestro desafío es poder expresar ese amor de manera práctica y de manera clara y de manera bíblica a través de la instrucción de nuestras esposas por medio de la palabra. Entonces, debemos estar, dice aquí en el 20, si seguimos adelante en el 27 del 5, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, queridos hermanos, atender a la voz del Señor y aprender de lo que nos dice la Escritura. En el 20 hay una instrucción para los hijos. ¿Dónde están los hijos? Bueno, todos somos hijos, ¿no? Bueno, no todos tienen padres vivos actualmente. Algunos tenemos todavía el privilegio de tener los dos o alguno de los dos. Y para ellos, así sea la edad que tengan, esta instrucción es para ellos o para todos nosotros. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y en Efesios nos dice que este es un mandamiento ¿con qué? O el primer mandamiento ¿con qué? Con promesa. Mire, este mandamiento está en el Decálogo, está en los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y la promesa cuál es?
para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. No solamente para que viva mucho, sino para que esos muchos años sean buenos. Y el contexto era que en el Antiguo Testamento los hijos contumaces, rebeldes, comilones y borrachos, ¿sabe cuál era la instrucción? Sacarlos afuera de la congregación y debían ser ¿qué? Apedreados. Y la instrucción era, y así, decía Moisés, o Dios a través de Moisés, y así quitarás el mal del medio del pueblo. Y yo creo que hoy es claro ese mal que tenemos socialmente. Unos hijos que no han sido instruidos por sus padres y por ende son un mal para la sociedad. Mire, mi hermana es docente, bueno, era docente, ya está pensionada. Tengo amigos docentes, aquí el hermano Esteban es docente. Y yo creo que algo que diferencia al alumnado de hoy, al de hace 20 años, solamente hace 20 años, es que esos alumnos hoy no respetan a nadie. No respetan a nadie. Y yo creo que básicamente por dos razones. Una, porque no han sido instruidos en sus casas. Y otra, porque la ley se los permite. Porque los ampara y porque valora esa actitud contumaz y rebelde. Y es un mal para la sociedad. Y nosotros como padres tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos el valor de la obediencia. Y no solo la obediencia a nosotros, sino la obediencia a las autoridades, la obediencia a las normas, sobre todo la obediencia a Dios. Porque hoy esos jóvenes que no se someten a nadie y que no se sujetan a nadie, pues obviamente mañana serán los que dirigen, como en estos días alguien dijo, duélale a quien le duela, los marihuaneros somos los que vamos a dictar las leyes en este país, ¿no? No sé si vieron por ahí el video. A mí me da tristeza eso, de verdad. Pero bueno, Dios nos guarde. Ahora bien, en el 21 nos dice aquí, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Si usted se ha dado cuenta, como le decía al principio, hay una corresponsabilidad, ¿no? Y esa es la ética cristiana. Usted tiene una responsabilidad, pero también hay una responsabilidad compartida con otros. Y aquí la responsabilidad del hijo es obedecer y honrar a sus padres. Y en el 21 nos habla acerca de la responsabilidad del padre. El padre no debe exasperar, no debe desesperar, no debe producir ira a sus hijos. Y la forma de no hacerlo es instruyéndole con amonestación del Señor. Eso nos vuelve y nos dice en Efesios 5. Es en el Señor, no es con la ira humana, no es tratando de canalizar nuestras frustraciones, nuestro dolor o nuestra incapacidad, o porque se nos parece al papá o a la mamá, ¿cierto? No, es entendiendo que es para el desarrollo y el bienestar de ese hijo que tenemos. Y por tanto, el bien de ese hijo. Y si nosotros entendemos que es por el bien de ese hijo, de nuestros hijos, entonces lo hacemos en el Señor, para que no se desalienten, dice aquí. Para que la amonestación que nosotros, por el contrario de desmotivarlos a caminar en el Señor, lo que haga es que los anime a obedecer al Señor. Que los motive a caminar en el Señor. Ahora bien, ahora nos dice aquí en el 22, siervos,
obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aquí la palabra siervo significa esclavos. Y ese era el contexto cultural de esa época, ¿cierto? Lo que pasa es que los traductores aquí quisieron matizar un poco, porque esa palabra es fuerte, ¿no? Y lo increíble es que el Señor Jesús estuvo en ese contexto, ¿no? Y Él no censuró la esclavitud, pero sí la normatizó. O sea, le dio instrucciones de cómo debía hacerla. Yo creo que el Señor incluso permitió la esclavitud porque era una manera de hacernos hoy entender de dónde nos sacó. ¿De dónde nos sacó el Señor? De la esclavitud. ¿Sabe qué significa la palabra redención? La palabra original es apolutrosis, que significa libertad. Libertad de la esclavitud. Libertad de una condición similar a la de un esclavo, que no tiene ninguna capacidad de decidir por su vida. El amo era dueño del esclavo como si fuera un objeto. O sea, podía quitarle la vida. Pero el Señor en el Antiguo Testamento inclusive le dice que hay una responsabilidad del amo con respecto de su esclavo. Inclusive si incurrían lesiones físicas que lo limitaban en el trabajo, debería dejarlo en libertad. Pero en el contexto en el cual hoy nos encontramos, podemos también aplicarlo a los empleados, a nosotros como empleados, como subordinados dentro de una empresa. Entonces, hoy nos dice a nosotros que trabajamos o los que trabajan en una empresa que debemos estar sujetos, obedeciendo a nuestros ¿qué? A nuestros amos terrenales, a nuestros patrones. Y algunos piensan que porque su jefe es un inconverso o un sinvergüenza inclusive, usted como cristiano no debe obedecerle. Ahora, esa obediencia va hasta donde Dios define que usted debe obedecer. Porque si un hermano es contador público, y lo hay aquí, hermano Rueda, por ejemplo, y si su jefe le dice, mire, ocúlteme la mitad de mis ventas porque es que no me estoy pagando mucho IVA, ahí el hermano puede decir, me da mucha pena, caballero, pero yo no puedo hacer eso. Y no está pecando contra Dios, porque la obediencia del hermano debe estar restringida hasta donde el Señor lo permite. ¿Sí me entienden cómo es? Pero en cuanto a honra, en cuanto a sujeción a la dirección de ese amo o de ese patrón o de ese jefe, el creyente debe ser ejemplo de los demás. No darse para comentarios, para críticas, para susurrar de sus jefes a sus espaldas. Por el contrario, hay que motivar a los compañeros de trabajo a que oren por su jefe, a que le den gracias a Dios por su jefe, por la empresa donde están, porque es la manera o la forma que Dios estableció o permitió para proveerle el sustento de su casa. El proveedor es Dios, evidentemente, pero el vehículo o el mecanismo a través del cual Dios en este momento real de nuestra historia está proveyendo es a través del colegio o de la institución o de la empresa o del negocio o del almacén en donde labora. Entonces, queridos hermanos, los siervos deben, dice aquí, entendiendo, obedecer, entendiendo, dice aquí, o mejor dice, a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, o sea, no de manera fingida, sino, sigue diciendo aquí, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. O sea, hay una actitud de corazón antes que el obrar. Antes que el obedecer, primero tiene que haber un convencimiento en nuestro corazón de que debemos estar sujetos a esos patrones. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor
y no como para los hombres. Y sigue diciendo, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia. Hermano, ¿quiere decir algo? Hay varias posiciones. En mi manera de pensar no es correcto. Porque la naturaleza de los sindicatos regularmente es contravertir el orden interno dentro de las empresas. Hay sindicatos que apoyan la gestión de las empresas, pero en el contexto cultural en el que estamos, los sindicatos, por ejemplo, bueno, no sé si aquí, aparte del hermano, hayan educadores, pero los sindicatos de la educación, sin hacer mención, regularmente lo que hacen es eso, ¿no? Unas exigencias que a veces van más allá, ¿no? Usted mismo me decía hace unos días, ¿no? Que ahora se están programando unos paros para apoyar al gobierno. Antes era contra el gobierno, ahora para apoyar al gobierno. O sea, siempre hay razones como el borracho de tomarse una, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, es respetable, vuelvo y digo, esa es mi posición, es respetable me gustaría entonces entender su posición, hermano. Debemos confiar primeramente en que la provisión nuestra viene de Dios. Y dice aquí, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y mire que aquí el contexto es inclusive que en condiciones mucho menos favorables que las que hoy tenemos, ¿no? Aquí estamos hablando no de un empleado explotado, ¿no? Estamos hablando de un esclavo, ¿no? Y le dice al esclavo que debe someterse y debe obedecer de corazón, agradando no a los hombres, sino a Dios, entendiendo que cuando sirve, le está sirviendo al Señor. Porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ahora ya para finalizar, queridos hermanos, ¿cuál es la responsabilidad del amo o del patrono? Los patronos creyentes, ¿no? Amos, haced todo lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo también vosotros que tenéis un amo en los cielos. Y si usted se da cuenta, todas las instrucciones que hemos leído acá, está dos elementos importantes. Primero, sujeción y dirección de alguien hacia alguien, pero siempre nos remite que hay alguien por encima de él, ¿no? Y es lo que nos dice también el apóstol Pablo, ¿no? Que el varón, en el caso del varón, esa de la mujer, pero el varón tiene una cabeza que es Cristo, e inclusive Cristo dice, la cabeza de Cristo es ¿quién? Dios. Entonces, si Cristo no tuvo o no tiene problema para sujetarse al Padre, pues ¿por qué nosotros vamos a tener problemas para sujetarnos a nuestros amos o a nuestros jefes terrenales, entendiendo que la recompensa viene de Dios?
Y por último, acá la advertencia al amo, al patrón, al jefe, es que tiene que hacer lo que es justo y recto. Y en todos los casos del esposo, del padre y del amo, es que en todos hay una recompensa. Hay una recompensa y hay un amo superior a él, que no significa que por el hecho de ser jefe o esposo o padre pueden hacer lo que quieran. No son emperadores, no son dictadores, no son soberanos. El único soberano es el Señor, que es cabeza de cada uno de ellos. Y de él recibirá recompensa para bien o una retribución de su mal actuar. Y es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Amos, hacer todo lo que es justo, lo que está en la palabra. Actúen con justicia, pero también nos dice, actúen con rectitud con vuestros empleados, con vuestros siervos, sabiendo que ustedes o que nosotros tenemos un amo en los cielos. Y no solamente como advertencia, sino como entendiendo que debemos honrar a ese Señor de señores. Y por eso, cuando entendemos que la expresión Señor de señores significa que Él está por encima de todos los principados y potestades del Estado, de la sociedad, de la empresa, de la familia. Y entendemos que Él es el que instruye y ordena, incluso dentro de la iglesia. Entonces lo que nosotros hacemos es cumplir las instrucciones que Él nos ha dado. Entonces, queridos hermanos, este es el texto que hoy el Señor trae a nuestras vidas y espero que cada uno de nosotros pues apliquemos en nuestro corazón lo que nos corresponde, pidiéndole al Señor ayuda porque nuestra naturaleza humana se resiste a obedecer su palabra y a tratar de crear incisos dentro de la palabra de Dios. Por ejemplo, el hijo puede decir, pero es que, ¿cómo obedezco a mi padre si mi padre es un alcohólico? ¿Cierto? ¿Cómo puedo honrarlo si él ni siquiera yo lo conozco? Bueno, la Escritura no condiciona esa honra al tipo de padre que tenga o que tengamos. Simplemente es una instrucción. No trae un inciso B, ni A, ni C. Y lo mismo con los esposos, y lo mismo con las esposas, y lo mismo con los siervos, y también con los amos. Hay una instrucción y hay que obedecerla. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia en esta mañana, Señor, porque el privilegio para compartir tu palabra, Señor, es inmenso, es agradable, es satisfactorio, Señor, poder exponerla, Padre bendito. Y es tu dirección la que nos permite poder ser instruidos por medio de ella. Ayúdanos, Señor, a obedecerla, a creerla, Señor, en nuestro corazón, para tener familias sólidas, una sociedad sólida, Señor, no la resquebrajada y frágil que hoy vemos en todo lugar, Señor, reflejada en la forma como se vive hoy, Dios del cielo, la familia, Señor, las estructuras sociales que vemos hoy, Señor, las formas políticas de gobierno que hoy experimentamos, Señor. Padre bendito, cuán fácil sería, Dios, poder seguir esa instrucción y tener una sociedad mejor. Pero sabemos que la naturaleza humana, Señor, se revela contra la verdad de Dios. Pero como creyentes tenemos la capacidad, Señor, de ser movidos, porque tú colocas en nosotros el querer, Señor, y el hacer por tu buena voluntad. Y te pedimos que como padres, como hijos, como esposos, como amos, como siervos, Señor, podamos ser movidos, Señor, a toda obra recta y justa, Señor, para tu gloria. Te damos gracias y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les guarde.